¿Qué va a pasar cuando se conozcan los archivos, digamos, y se conozca cuál es la red de espionaje y de apoyo y de información que ha manejado Cuba por décadas acá en Chile, donde no están la gente de izquierda? ¿Por qué? Porque la gente de izquierda son aliados. Pinochet, el embajador de apellido Juan, decía Juanito. Y él siempre me comentaba, que, mire, él me decía, los únicos comunistas buenos son ustedes, los comunistas chinos. Una de las preguntas que todo el mundo le va a querer hacer al secretario de Estado Rubio es, oiga, ¿qué opina usted de la candidatura de Macri? ¿O qué opina el gobierno norteamericano? ¿Cuál va a ser la posición? Cualquier pregunta de ese tipo va a estar en la agenda. ¿Cuánto crees tú que puede llegar a afectarle al Partido Comunista un eventual cambio de régimen en Cuba? Le afecta mucho, ¿ya? Le afecta mucho. ¿Y por qué? Porque una de las cosas, y esto también ha pasado un poquito por debajo del radar, digamos, ¿ya? Cuando se llegue a saber, ¿ya?, cuál es la red de apoyo que la derecha nuestra ha tenido Cuba como país, digamos, ahí van a volar plumas. Hay mucha gente nerviosa con un cambio de régimen. ¿Por qué? Bueno, con el caso venezolano también, que van a salir muchos trapitos calzones de sus vínculos con el Partido Comunista y con grupos de extrema izquierda en Chile. Pero fíjate que, mira, de hecho, hay un artículo que salió publicado en un medio que se llama Interferencia, que no es un medio de derecha, pero que coloca claramente a ver qué va a pasar cuando se conozcan los archivos, digamos, y se conozca cuál es la red de espionaje y de apoyo y de información que ha manejado Cuba por décadas acá en Chile, donde no están la gente de izquierda. ¿Por qué? Porque la gente de izquierda son aliados. Hay gente de derecha que, por otros motivos que uno puede entender, de que algunos pueden ser motivos económicos, otros pueden ser motivos que tienen que ver con sus vidas personales, ¿ya? Algo parecido a cómo se manejaba Colonia Dignidad con respecto de otra gente en la política en Chile, que se veía o forzada o de buena gana a generar, digámoslo así, apoyos y gestiones de lobby respecto del gobierno cubano, ¿ya? Ojo con eso. Te recomiendo leer ese artículo. Lo voy a revisar porque... Interferencia.cl está ese artículo, lo recomiendo también a nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, normalmente que no da nombre y no los puede dar, pero coloca sobre el tapete un elemento que en este momento tiene muy nervioso a varios personajes de este país. Sí, lo interesante de todo esto es que, bueno, te lo voy a preguntar a la vuelta, tengo que ir a las menciones. Ya se nos pasó. Ya se nos pasó volando. Pero mira, ya te voy a aprovechar el conocimiento acabadísimo que tienes de China respecto al comunismo chino. Ajá. ¿Y por qué la relación del Partido Comunista chileno con el Partido Comunista chino es tan distante? Es tan distante. Realmente es impresionante la distancia que existe entre uno y otro. Antes, te quiero comentar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es el momento preciso de una pausa comercial. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir, edición de día viernes 13 de febrero, acompañado de un azul Chijón Ley. Sí, los colores de mi equipo. Usted es Chuchito, además. Sí. Muy bien. Oiga, mi hijo estaría feliz. Sí. Oiga, le quiero comentar una cosa. Dígame. Fíjese que estábamos hablando en el primer bloque sobre todo lo que ha generado, ¿no?, este debate a partir de la ayuda militar a Cuba, lo que puede eventualmente pasar a Cuba. Y si bien tengo un par de cositas más para conversar el día de hoy, quiero aprovechar el conocimiento pero profundo que tú tienes de China para que, a ver si logramos poner en contexto a la gente el por qué. A ver, el Partido Comunista Chileno siempre miró a la Unión Soviética y siempre miró a Cuba. El partido más prosoviético de todo Occidente. De todo Occidente. Sí. Siempre lo miró a ellos. Sin embargo, la dictadura comunista o las dictaduras comunistas que perviven en el mundo, que son básicamente 5, Corea del Norte no es ejemplo de nada. En algún momento, como te contaba, Cuba miró a Vietnam como una alternativa, pero todos los ojos están puestos en China, que en China hoy está, obviamente, esta combinación de mercado con la represión política que les permite, evidentemente, mantener la dictadura comunista allá. Pero
es curioso que el Partido Comunista Chileno no mire a China. Y es curioso que el Partido Comunista Chino no mira al Partido Comunista Ajá. Chileno. Entonces, ¿por qué está esa aparente distancia entre el Partido Comunista que gobierna una potencia mundial como lo es China y el Partido Comunista nuestro? A ver, la historia tiene mucho que ver en esto, digamos, no solamente por el carácter prosoviético, ya no existe la Unión Soviética, pero queda esa espíritu, sino también por lo siguiente. A ver, cuando triunfa la revolución socialista en China, la revolución comunista en El año China, 49. en el año 1949, una de las primeras cosas que ocurre es un viaje de Mao Zedong A Moscú. a Moscú, digamos. A reunirse con Stalin. A reunirse con Stalin. Y Stalin se demoró más de 3 semanas en atenderlo. ¿Y por qué? Porque resulta de que, a revés de lo que decía la doctrina, recordemos que no solamente una doctrina, sino casi una devoción religiosa, la revolución la tenía que efectuar la clase obrera, ¿ya? Porque era la vanguardia, era el sector más ideologizado y el que iba a hacerse de los medios de producción, apoyado por la vanguardia revolucionaria. Y en China fue Pero el en China campesinado. fue una revolución campesina. ¿Y por qué? Porque en China en ese momento el 95% de la gente era campesina y vivía en el campo en condiciones como vivían nuestros campesinos en Chile en el año 40. O sea, sin electricidad, sin alcantarillado, digamos, viviendo de la manera más precaria posible, ¿ya? Eso es primer lugar. Y en segundo lugar, durante lo que sigue durante el desarrollo de los años 50, la década del 60, el Partido Comunista Chileno sigue aferrado a la Unión Soviética y no solamente rechaza, cuando se produce el quiebre entre China y la Unión Soviética, adhiere a las políticas de Tercera Internacional fuertemente y rechaza todo contacto con el Partido Comunista Chino, ¿no? Después, como China siempre ha tenido una política de que las relaciones son entre estados y no entre gobiernos, Eso explica que el China... apoyo de China al gobierno militar, al gobierno de Pinochet, digamos, nuevamente genera más la deuda. Y te quiero poner... El apoyo, perdón, hagamos esa pequeña aclaración histórica. A ver, cuando se produce el golpe contra Salvador Allende en el 73 y se instala la dictadura militar en Chile, la gran mayoría de los países socialistas del mundo rompen, todos menos uno. menos China. Que no deja de ser interesante. Todo el bloque comunista mundial Ajá. rompe relaciones con Chile y la única que pervive es la relación con la China comunista. Entonces, es súper interesante porque una dictadura anticomunista per se mantiene relaciones con un Así Estado es. comunista. ¿Por qué se produjo eso? Porque una de las definiciones de política internacional china son de que, como te decía, las relaciones son entre estados y no entre gobiernos. Primera cosa. Pero además, esto es una consecuencia natural del hecho de que China en ese momento todavía no existía la apertura que existe hoy, de apertura al comercio internacional ni nada por el estilo. Sin embargo, China siempre miró a Chile como un país importante por su proyección y por la seriedad con que hasta algunos años atrás nos manejábamos en el campo internacional. Entonces, no había para qué romper con un país que además nunca había sido enemigo de China. Hostil con China. Hostil con China. Te digo más. Todavía vive ya uno de los embajadores, del segundo embajador de China, después del señor Jinping, que estuvo acá en Chile por 2 periodos y algo. ¿Ya? Fueron casi 10 años los que estuvo acá. ¿Ya? Y Pinochet, el embajador de apellido Juan, le decía Juanito. Y él siempre me comentaba, que, mire, él me decía, los únicos comunistas buenos son ustedes, los comunistas chinos. Anécdota. O sea, marcando además la grieta entre el comunismo soviético y el comunismo Bueno, chino. y quiero hacerte un detalle también. Las relaciones del Partido Comunista Chileno con Cuba fueron bastante ásperas hasta con la vieja guardia, por decirlo del partido. Hasta que asume Gladys Marín, cambia la política del partido, desarrolla una política militar, y ahí Cuba, que siempre ha sido un país enamorado de los fierros, de las armas, de los balazos y todas esas cosas, ahí cambia y se convierte eso en un apoyo explícito al Partido Comunista Chileno, y ahí aumenta la relación con Cuba. Antes de eso, Cuba apoyaba al MIR, apoyaba los movimientos que iban por la lucha armada. Bueno, de hecho, Cuba técnicamente iba también a apoyar a Perú si Perú invadía Chile el año 75. Por ejemplo. En agosto de 75, el inminente ataque, el plan negro que tenía Velasco Alvarado para retomar, entre comillas, las provincias perdidas de la Guerra del Pacífico. Entonces, claro, en esa disyuntiva, uno de los principales promotores de una guerra internacional para derribar la dictadura que había
sacado a Salvador Allende era precisamente Cuba. Cuba iba a apoyar precisamente a Perú si eso pasaba, y eso generó también la relación de Pinochet con Kissinger, porque en el fondo, oiga, si se va a meter acá a Perú con las armas soviéticas y además van a venir los cubanos, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Insisto, era todo un tema, pero es muy interesante porque en esto la historia pesa mucho. Fíjate que te estaba escuchando y escucho el comunismo chino, me acuerdo mucho del comunismo de Tito en Yugoslavia también. Sí. Tiene cosas muy similares. Claro. Y que también significó en algún momento una ruptura de Yugoslavia con Stalin en particular y con la Unión Soviética, el comunismo soviético. No, hay una anécdota también. Stalin debe haber enviado unos 6 o 7 sicarios a matar a Tito, ¿no? Y por supuesto no lo lograron. Y Tito le envió un mensaje: mira, yo todavía no te mando uno de los nuestros a que te mate. Lo vuelves a hacer y te aseguro que va a tener éxito. No, es una cosa increíble. Bueno, comentábamos que todo esto del Partido Comunista, la decisión de Chile de apoyar a Cuba con esta ayuda humanitaria, la reacción que ha tenido Estados Unidos en las últimas horas respecto de esto, reitero lo del representante Jiménez que se manifestó sorprendido frente al apoyo. Bueno, esto golpea el otro hito internacional que está vinculado con esto, que es la candidatura de Michelle Bachelet, que todavía está allí, ha sido objeto de comentarios en la semana. Todo este incidente cubano, tú algo habías anticipado en el bloque anterior, de alguna manera va a rebotar. Creo que le puede servir al gobierno del presidente Kast para bajar precisamente la candidatura de Bachelet y no apoyarla. Algunos han dicho, mismo José Miguel Insulza, lo escuché hoy día en la mañana en una entrevista en Tele 13 Radio, que decía, bueno, ¿cómo se vería a nivel mundial de que una chilena fuera candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas apoyada por México y Brasil y que Chile no apoye? Bueno, yo pensaba, bueno, fue lo que pasó con Claudio Grossman hace no mucho, digamos. Sí. Eso no debería sorprendernos tanto, digamos. No, esa es una, digamos. Y el otro tema es el siguiente. Yo estoy muy pendiente qué es lo que va a ocurrir después que el presidente electo, José Antonio Kast, regrese sus vacaciones, que entiendo que es por ahí por el martes, martes, miércoles de la próxima semana. Porque se dice hasta ahora, no está confirmado, de que viajaría a Estados Unidos. Pero si no viaja a Estados Unidos, sí sabemos ya que Marco Rubio, el secretario de Estado, ya va a venir al cambio de mando. Y una de las preguntas que todo el mundo le va a querer hacer al secretario de Estado Rubio es, oiga, ¿qué opina usted de la candidatura o qué opina el gobierno norteamericano? ¿Cuál va a ser la posición? Cualquier pregunta de ese tipo va a estar en la agenda. O sea, de hecho, si Marco Rubio anticipa que Estados Unidos no va a apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, la candidatura de Michelle Bachelet se cae sola. Se cae sola. Es decir, le ahorra un problema al gobierno de Kast. Le ahorra un problema. Efectivamente. Y por lo tanto estoy muy pendiente de eso, me interesa mucho, e incluso más, si que el presidente Trump llegara a recibir en la Casa Blanca al presidente electo, cosa que no ha ocurrido nunca con el presidente Boric, también sería un gesto de apoyo indirecto, aunque no se tocara el tema de Michelle Bachelet. Sí, es muy interesante porque lo de Bachelet sigue dando vuelta, sigue siendo la gran papa caliente que tiene el gobierno por resolver. Esta semana muchos volvieron a poner en valor que la relación de la futura oposición con el futuro oficialismo se va a marcar probablemente en los primeros meses en la decisión que tome José Antonio Kast. Esta semana salió Felipe Kast apoyando la idea de respaldar la candidatura de Bachelet. Hace algunas horas escuché también a la diputada Jimena Sandón de Renovación Nacional apoyando también eventualmente la candidatura de Michelle Bachelet. Pero claro, ahí hay un juego. Mira, hubo una encuesta esta semana, el 49% estaba a favor de la candidatura de Chile, el 40% está en contra, por lo tanto la decisión que tomes te va a traer consecuencias. Sí, no, o sea, gratis no va a ser nunca, en ningún sentido, ¿eh? Por lo tanto, cuando algo me va a costar de cualquier manera, lo que tengo que hacer, este es muy bien personal, lo que tengo que hacer en ese caso es sencillamente seguir mis convicciones, que es lo que corresponde. Sí, si me va a costar igual, no, entonces voy por la mía. Bueno, en realidad, claro, tiene claro, si apoya la candidatura de José Antonio Kast, claramente va a tener una rebeldía interna muy grande y eso podría eventualmente ser un dolor de cabeza, pero creo que van a ir pasándole cosas, como anda con la estrella arriba José Antonio Kast, pueden ir pasándole cosas como, insisto, alguna declaración del gobierno norteamericano. El rayo de luz. Claro, que Marco Rubio, que Trump, que alguien de ellos se pronuncie respecto a la candidatura de Bachelet, piensa que esta señora no. Eso ya debiese ser un... Eugenio, tú que eres un viejo zorro de la política, sabes de que estas cosas se conversan antes. Sí, claro. Que no, por favor. O sea, nadie declara esto así. Oye, se me va a ocurrir hablar de Michelle Bachelet. No, pero además hay otra cosa. Yo creo que también una de las cosas interesantes que podría perfectamente bien conversar el gobierno electo con el gobierno de los Estados Unidos es
la apertura de los cielos para el ingreso y la repatriación de venezolanos expulsados desde Chile hacia Venezuela. Creo que es una cosa muy importante porque casi, insisto, avanzó en el tema del corredor, pero claro, la idea final es llegar a Venezuela. El corredor puede ser una ayuda. Vamos a ver qué pasa en Perú, porque iban a vacar a José Gerí, no sé si lo habrán echado ya. No, todavía no, pero está ahí. Está ahí. Y ya, ese es otro tema, pero la importancia es que lleguen los aviones a Caracas. Y ese quizá uno de los temas que tendrá que conversar el presidente Kass con Trump y con Marco Rubio. Marco Rubio en caso de que se busque esa reunión.